En nuestro sistema penal lo que importa es la intención y el resultado de la conducta, por lo que el agresor no estaría en la necesidad de saber si la víctima es antropológica y biológicamente un varón o una mujer realmente, pues basta con que lo parezca para que se consume el delito, sobre todo porque este mismo delito puede cometerse solo de manera dolosa, es decir, con toda la intención de causar el daño y obtener el resultado antijurídico que es la privación de la vida. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands like the No todo homicidio cometido contra una mujer es un feminicidio. En el caso del homicidio, el Código Penal Federal en el artículo 302 establece que comete homicidio aquel que priva de la vida a otro y por ello se hace acreedor a una pena entre 12 a 24 años de prisión. Y cuando el homicidio sea calificado, es decir, que el homicidio sea cometido con premeditación, alevosía, ventaja o traición, será sancionado con una pena de 30 a 60 años de prisión. Mientras que en el caso del feminicidio, la legislación federal indica que lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y en este caso la sanción va de los 40 a los 60 años de prisión. En la Ciudad de México, el homicidio tiene una sanción que va de los 8 a los 20 años de prisión y cuando es calificado, es decir, cuando en la ciudad se comete con traición, alevosía, retribución, saña o en estado de alteración voluntaria o por odio, la pena entonces irá de los 20 a los 50 años de prisión. Pero cuando ese homicidio se ha cometido en contra de una mujer, y esto es por razones de género, también la pena va de los 20 a los 50 años de prisión. Ahora bien, esta pena puede ser aumentada e ir de los 30 a los 60 años de prisión cuando entre el sujeto activo, es decir, cuando entre el agresor y la víctima se pueda acreditar que ha existido ya sea una relación sentimental, afectiva, de confianza, laboral o incluso una relación docente, siempre y cuando esta relación implique cualquier tipo de superioridad o subordinación directamente entre el agresor y la víctima. Debemos recordar que cada estado de la República tiene su propia legislación. En este caso, hablamos del Código Penal, que tiene que estar en concordancia siempre con el Código Penal Federal y no puede ir en contra de lo que éste establece. Pero ojo, lo que sí pueden hacer las codificaciones de cada estado es cambiar las penalidades. Ahora bien, a todo esto, ¿cómo sabemos cuando estamos frente a un homicidio que se cometió en contra de una mujer o cuando tenemos enfrente la comisión de un feminicidio? El delito de feminicidio nació obligadamente en nuestro país por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se debía implementar mecanismos para prevenir y sancionar los homicidios en contra de mujeres por razones de género. Y es en ese sentido que se determinaron las siguientes razones de género. 1. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. Que a la víctima se le hayan hecho lesiones o mutilaciones infamantes. Esto significa que son lesiones que van en contra del honor de la persona, como por ejemplo palabras que son escritas en el cuerpo de la víctima. 3. Que existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar en contra de la víctima. 4. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, como puede ser una avenida, o que sea colgado en un puente peatonal. 5. Que entre quien cometió el feminicidio y la víctima haya existido una relación sentimental, de afecto o de confianza. En el Distrito Federal, recordemos que esto aumenta la pena de 30 a 60 años de prisión. Pero derivado de las nuevas líneas de protección constitucional, las cosas no serían tan sencillas al momento de diferenciar un homicidio de un feminicidio. Por ejemplo, si la víctima del robo de su propio auto es lanzada con el auto en movimiento sobre una avenida principal y derivado de los golpes contusos la víctima pierde la vida,
No estaríamos ante un feminicidio realmente, aun y cuando el cuerpo se haya expuesto yaciendo en la avenida, porque el móvil de ese delito era el robo y no la privación de la vida por razones de género. En un supuesto más, debemos ser enfáticos en recordar que el delito de feminicidio nos habla acerca del género mujer. Sin embargo, ¿qué pasaría si una persona del sexo masculino se realiza una cirugía de readecuación sexual y tratamientos hormonales? Con esto, logra aparentar ser una mujer físicamente, solo físicamente, pero al ser incomunicada y privada de la vida, y expuesto su cuerpo en un lugar público, ¿estaríamos realmente ante un feminicidio? Si bien es cierto, la ley establece una máxima que dice que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Sin embargo, en este caso, antropológica y biológicamente, estamos ante un sujeto de sexo masculino que se ha hecho cirugías estéticas para parecer una mujer. Sumemos un elemento más. En el mismo caso, ¿qué pasaría si jurídicamente este sujeto en vida también cambió su nombre de Juan Pérez a Juana Pérez y su sexo jurídicamente también de masculino a femenino? ¿Estaríamos realmente ante un feminicidio? Insisto, debemos recordar que la ley establece como elementos base que el delito de feminicidio sea cometido única y específicamente en contra de una mujer por razones de género y debe de ser hacia un género denominado mujer. En nuestro sistema penal lo que importa es la intención y el resultado de la conducta, por lo que el agresor no estaría en la necesidad de saber si la víctima es antropológica y biológicamente un varón o una mujer realmente, pues basta con que lo parezca para que se consume el delito, sobre todo porque este mismo delito puede cometerse solo de manera dolosa, es decir, con toda la intención de causar el daño y obtener el resultado antijurídico que es la privación de la vida. Las nuevas tendencias de apertura sexual podrían llevar a un nuevo extremo a nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, con sujetos que siendo físicamente varones se asumen interior o psicológicamente como mujeres y que además han desarrollado una personalidad con tendencias eminentemente femeninas. Por lo que en una relación homosexual de mujeres, si acreditamos la relación sentimental entre el agresor y la víctima, ¿estaríamos ante un potencial feminicidio? Ya que la ley tampoco es clara al indicar que un feminicidio solo puede ser cometido por un hombre, razón por la cual cualquier persona, independientemente de su sexuación o preferencia sexual, podría estar en la posibilidad de cometerlo. Pero compliquémoslo un poco más. ¿Qué pasaría en una situación a la inversa, con una relación sentimental de dos mujeres, en la que una de ellas se realiza una cirugía de readecuación sexual llamada masculinización, y posteriormente es privada de la vida a manos de su pareja por razones de género? ¿Estaríamos realmente ante un feminicidio? La víctima era una mujer antropológica y biológicamente determinada, pero no se asumía como tal. Al menos teóricamente, estaríamos frente a una problemática de derechos fundamentales, toda vez que el reconocimiento de los mismos impone una prohibición de toda discriminación, ya sea por razones de género, preferencias sexuales o de cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo que el Estado debe ser muy claro en los alcances de una figura delictiva tan fina como lo es el feminicidio. Actualmente, las investigaciones por feminicidio se realizan con perspectiva de género. Es más, es un mandato de ley, lo cual significa que los peritos deben investigar si la víctima se encontraba en un ambiente violento previo a perder la vida, así como plantear diferentes hipótesis del caso basados en algún tipo de discriminación, o incluso si es que, efectivamente, las razones de género fueron el móvil para el asesinato u homicidio. Los peritajes que destacan en las investigaciones de muertes por razones de género son aquellos que determinan si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia física o sexual, o aquellos en los que deben buscarse signos de defensa y lucha, por ejemplo, en los antebrazos, brazos, manos o incluso en las uñas de la víctima.
Deben buscarse signos de maltrato anterior a la muerte, así como también debe realizarse una necropsia psicológica, que consiste en elaborar un perfil psicológico para saber el estado mental de la persona fallecida. Esta técnica es utilizada principalmente en las muertes poco claras y finalmente debe realizarse también un peritaje psicosocial basado en la experiencia de las personas afectadas por este tipo de delito, en el cual se analiza todo su entorno psicosocial. Finalmente, debemos saber que el delito de feminicidio está dirigido a la protección del género mujer y que esta distinción en ningún sentido es ofensiva, ya que lo que se busca es equilibrar los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género y que nuestro sistema jurídico pugne por la protección de esos derechos humanos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Deja tus comentarios, propuestas y sugerencias para más contenido. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like the ceiling. Las nuevas tendencias de apertura sexual bien podrían llevar al